Hola, soy Ana Casanova, soy fotógrafa y estilista gastronómica. En este curso de hoy os voy a explicar cómo sacar la máxima rentabilidad para vuestros negocios a través de la fotografía gastronómica y su publicación en redes sociales. ¿Por qué debéis fotografiar vuestros platos o la comida? Os preguntaréis. Si nos remontamos millones de años atrás, recordaréis que ya desde la prehistoria el ser humano representaba en las cuevas, el arte rupestre, todo aquello que cazaba. En la época antigua, tanto egipcios como romanos o griegos hacían representaciones también de aquello que comían, principalmente el trigo y el vino, considerados productos divinos. Si viajamos un poquito más hacia adelante y nos fijamos en Caravaggio, encontramos sus bodegones, sus naturalezas muertas, donde se representaban todos estos productos. Actualmente, el hecho de fotografiar nuestros platos, aquellos platos que vosotros cocináis, aquellos platos que ofrecéis en vuestras cartas, os va a permitir acercaros a vuestro público objetivo, daros a conocer y despertar el deseo de que la gente quiera ir a vuestros locales a probar todo aquello que estáis cocinando y que los ofrecéis. Para ello es necesario contar con unas imágenes que sean atractivas, que despierten el deseo de querer comerse ese plato. Ya sabéis aquella frase de comemos por la vista. ¿Qué necesito si quiero empezar a fotografiar mis platos para conseguir más público objetivo? Principalmente necesitáis o una cámara reflex o un móvil. Yo sinceramente os recomiendo una cámara reflex, pero como no quiero que os gastéis mucho dinero, con un móvil vais a tener más que suficiente y yo voy a explicar todos los trucos para que consigáis fotografías estupendas. Evidentemente tenemos ventajas y desventajas. Con una cámara reflex evidentemente siempre tendremos más calidad y podremos trabajar con luces más bajas. Pero un móvil es más cómodo, es más instantáneo y sobre todo en cocina, que tenemos mucho trabajo y no nos podemos parar a montarnos un set de fotografía. Otro punto muy importante para poder fotografiar es la luz. Necesitamos luz. Sin luz no vamos a poder tener una fotografía. Luces tenemos diferentes tipos. Podemos contar con la luz natural, que es la que os recomiendo para vuestras fotografías. Además es gratuita y no os va a costar absolutamente nada. Podéis contar también con luz artificial, lo que son los flashes, pero flash de estudio. El flash que viene incorporado en el móvil, por favor, no lo uséis nunca, no os van a quedar bien las fotos. Pero ojo, cuando me refiero a luz, me refiero a no un sol directo de color amarillento, tampoco os quedaría bien la foto. Me refiero a simplemente que haya luz de día. No nos interesan las horas de mediodía donde el sol es más potente, porque como os he dicho, la fotografía no nos quedaría bien. Además de la luz, vamos a necesitar otros elementos para poder jugar con ella, reflejarla, difuminarla. Os voy a explicar cómo podéis difuminar la luz y reflejarla con unos materiales que no os van a costar nada de dinero y que los podéis encontrar fácilmente. Por ejemplo, para reflejar la luz os irá muy bien un cartón pluma. El cartón pluma es como una especie de cartulina pero un poquito más gruesa, ¿sí? Si tenemos nuestra escena donde fotografiar, os recomiendo que la luz provenga de un lateral, puede ser izquierda o derecha, o de la parte trasera del producto que vamos a fotografiar, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si la luz es lateral o trasera, evidentemente se van a generar unas sombras. Estas sombras las podemos evitar reflejando la luz con este cartón pluma. Si la luz proviene, por ejemplo, de este lateral, situaremos el cartón pluma en el lado opuesto para que la luz nos rebote y nos ilumine los productos, ¿sí? Necesitaréis a alguien que os lo aguante, porque vosotros aguantando el cartón pluma y haciendo la foto con el móvil va a ser un poquito difícil. Os traigo también un truquillo por si estáis solos y nadie os puede aguantar el cartón pluma, y consiste en unas pinzas. Tenemos estas pinzas de sujeción que situamos en la base del cartón pluma. Lo situamos en el lado opuesto de la luz y se aguanta perfectamente, y así nos podemos dedicar a hacer la foto correctamente. Otro elemento indispensable para poder jugar con la luz que vamos a aplicar a nuestra comida es un difusor. Podemos encontrar un difusor al alcance de todos con un papel vegetal o un papel cebolla. Son estas láminas, ¿vale?, que dejan pasar la luz. Estos difusores nos van a ir muy bien cuando os comentaba anteriormente si la luz es demasiado amarilla o fuerte. Lo situamos en la fuente donde proviene la luz y nos tamizará esta luz.
Si el día está nublado, un tamizador, un difusor natural son las nubes, pero si no lo podemos conseguir con este papel cebolla o vegetal. Podríais utilizar también una sábana blanca, pero muy finita, situándola en el punto de luz. A modo de resumen, en este capítulo tan importante que va sobre la iluminación, vamos a necesitar luz natural, que os recuerdo que tiene que provenir de un lateral o de la parte posterior del producto, un cartón pluma para poder reflejar. Recordad que tiene que estar en el lado opuesto de la fuente de luz, y para poder difuminar, en caso de una luz muy potente o muy amarilla, vais a necesitar un papel vegetal o papel cebolla. Entramos en otro capítulo muy importante para fotografiar nuestra comida, y este capítulo es el de encuadres, perspectivas y composición. Pero primero de todo hemos dicho que vamos a trabajar con un móvil. Lo primero que tenemos que hacer es, y que a todos se nos olvida muchas veces y parece que estemos en Londres y no es así, es limpiar la lente, la cámara. Para ello podéis utilizar una gamuza especial para lentes. La limpiamos bien y ya estamos preparados para hacer nuestras fotos. Otra cosa muy importante que debéis hacer, además de limpiar la lente cada vez que hagáis fotos, es activar unas guías que os aparecen en la cámara. Esto os va a ir muy bien a la hora de encuadrar y componer. Se tratan de dos líneas perpendiculares, las cuales se cruzan entre ellas. Todos estos puntitos donde se cruzan estas líneas son los puntos de interés, esos puntos a los cuales el ojo humano presta especial atención y son los que nos van a indicar dónde tenemos que colocar los elementos, nuestros platos, los productos, todo aquello que acompañe a nuestro plato que queremos fotografiar. Otra cosa muy importante antes de empezar a fotografiar es tener claro para qué queremos estas fotos, es decir, dónde las vamos a publicar. No es lo mismo una foto vertical, una foto horizontal o un banner, que es mucho más estrecho y alargado, o una foto cuadrada. Por eso, antes de ponernos al lío, hay que saber bien qué formato vamos a querer para la foto. Y es importante porque todo esto nos va a condicionar tanto en la perspectiva como en el encuadre como en la disposición de los elementos. Porque una vez dispuestos los elementos, no vale aquello de pues giro el móvil, porque habrá que cambiarlo todo, no sirve. Básicamente contamos con tres perspectivas a la hora de jugar con la fotografía de los alimentos. Os voy a explicar cada una de ellas y os voy a hacer ejemplos prácticos. Para ello tenemos un modelo comestible que es esta hamburguesa de atún. Voy a retirar esto que ya no lo necesito. Encuadre número 1 sería aquel que llamamos a ras de mesa. Si nos situamos delante del producto, encuadramos. Importante primero enfocar en aquella parte que nos interesa y disparo. Encuadre número 2 es aquel llamado ángulo de 45 grados. Este ángulo va muy bien porque es el ángulo en el cual el comensal ve el plato que le estamos ofreciendo en nuestros restaurantes, es decir, como si estuviéramos sentados en la mesa y nos dispusiéramos a comer. Esta perspectiva nos permite ver la altura del plato, apreciamos más las texturas y también vemos todos los ingredientes que contiene el plato. Además, sugiere la acción de comer. Y por último, la perspectiva número 3, que es aquella llamada cenital. Para ello, posicionamos el móvil arriba del plato. Igualmente, enfocamos y disparamos. Si os fijáis en los ejemplos prácticos que hemos hecho, no todas las perspectivas nos sirven dependiendo del producto o el plato que queramos fotografiar. Por ejemplo, esta última perspectiva con nuestro modelo de hamburguesa no nos iría muy bien, puesto que desde arriba tan solo apreciamos el pan y unos poquitos ingredientes, por lo tanto no sería la más conveniente. Sin embargo, la de a ras de mesa o la de 45 grados nos iría perfecta. Es muy importante tener en cuenta cómo es nuestro plato para escoger la perspectiva correcta que debemos aplicar. Y en función de la perspectiva encuadraremos de una manera u otra. Para ello cuento con un segundo modelo comestible que nos va a ir mucho mejor para ver todos estos ejemplos, ya que habéis visto que la hamburguesa nos permite dos perspectivas, pero no mucho más. Voy a por él. Contamos con un pastel de salmón que nos va a servir de ejemplo para realizar los diferentes encuadres.
Realizar una fotografía es muy similar a emplatar un plato. Nos enfrentamos como si fuera, me gusta hacer esta comparación, a un lienzo en blanco, en el cual tenemos que ir componiendo, distribuyendo los objetos para crear una obra de arte final. Vamos a realizar diferentes ejemplos con diferentes encuadres y diferentes perspectivas y vamos a jugar con todo ello. Cogemos el móvil, recordad que tenéis que activar las guías, os van a ayudar muchísimo. Y empezaremos con la perspectiva cenital. Tenemos situado nuestro protagonista, que es el pastel de salmón, justo en el centro. También tenemos en el centro el plato. ¿Cómo podemos jugar con las diagonales? En la diagonal superior vamos a poner una salsa, ¿sí? Y cómo podemos rellenar o romper un poquito la parte inferior. Por ejemplo, colocando un cubierto. Tenemos un tenedor, lo podríamos colocar justo en la diagonal de la parte inferior. Así estamos viendo cómo creamos una diagonal. Podríamos romper también un poquito para no seguir una diagonal tan recta y colocar nuestro tenedor, por ejemplo, sobre el plato. Podríamos poner más elementos, por ejemplo, dispersos sobre la superficie en la cual estamos trabajando. Por ejemplo, unos brotes tiernos. Los situaríamos en la esquina inferior. Siempre recordad ingredientes que se incluyan en el plato, que tengan un sentido. Por ejemplo, poner aquí unas frambuesas quizá nos daría un color rojo que nos contrastaría, pero no tiene nada que ver con el contenido del plato. Una vez que lo tenemos dispuesto, lo de siempre, enfocamos y disparamos. Hemos hablado de perspectivas, de encuadres y de composición, pero una cosa muy importante que entra en juego en la composición son todos aquellos props que utilizamos para hacer nuestra fotografía. Evidentemente necesitamos un fondo donde colocar nuestro plato o los productos, ¿sí? Yo os recomiendo que utilicéis fondos que tengáis en vuestro local. Como fondo donde colocar vuestros platos podéis utilizar vuestras mesas, allí donde el comensal come. Si son de madera o tienen textura, mucho mejor. También podréis utilizar cualquier parte de la decoración. Si tenéis un mueble o una cómoda o incluso taburetes, sí, podéis hacer fotos encima de un taburete. Siempre y cuando todos estos fondos formen parte de la decoración de vuestro local, porque es muy importante seguir una misma línea y un mismo estilo. En cuanto a homenaje y cubertería, es decir, platos, copas, vasos, cubiertos, un salero, un pimentero, las servilletas, también os vuelvo a recomendar que utilicéis aquellas que utilizáis en vuestro restaurante, es decir, todo aquel material que el comensal cuando acuda a vuestro local va a encontrar. ¿Qué pasa si utilizáis algún plato que por muy bonito que sea, luego el comensal no va a encontrar allí? Que quizá no sigue nuestro estilo y quizá el comensal se siente un poco engañado porque no va a encontrar ese plato que ha visto en esas fotografías maravillosas que habéis hecho. Platos, por ejemplo, pues este azul, que es donde vais a servir el pastel de salmón, y acompañado de este bol donde vais a poner la vinagreta o la salsa. Si volvemos a rescatar la hamburguesa, que la tengo aquí detrás, veréis que está sobre una madera. Podéis realizar la fotografía perfectamente si la vais a servir así al comensal. Esta hamburguesa, a la hora de fotografiar, podríamos jugar con complementos. Imaginaos que esta hamburguesa la servimos con unas patatas chips, pues también las podríamos incluir en nuestra fotografía. Por ejemplo, en una cestita, ¿sí?, que acompaña a nuestra hamburguesa. Insisto, es muy importante a la hora de componer, si acompañáis con ingredientes, por favor que sean aquellos que se integran en el plato. Y si utilizáis vajilla o cubertería, también que sea la que vais a utilizar en vuestro local. Para que los productos queden con aspecto muy apetecible, se utilizan algunas técnicas
que al final resulta que no nos podemos comer esos productos. Yo os voy a dar 3 o 4 consejitos para que podáis aplicar en vuestros platos a la hora de fotografiarlos, para que luzcan estupendos, pero luego os los podáis comer perfectamente. Si tenéis que fotografiar un plato de pasta, queremos que haya volumen, que se vea bien o los espaguetis o los macarrones. Lo que podéis hacer es coger vuestro plato de presentación y un bol. Evidentemente que el bol tenga un diámetro inferior al plato. Este bol lo colocáis al revés y por encima colocáis la pasta. Conseguiréis que haya mucho volumen y que la pasta se vea muy apetecible. Otro truco a la hora de fotografiar sopas. ¿Qué pasa con las sopas? Sí, están muy ricas, pero todos los ingredientes, sea pasta o trocitos de pollo o de zanahoria, se nos van al fondo y al final no se ve nada en la fotografía. Un truco estupendo y muy bueno es coger nuestro bol o plato sopero y ponerle gelatina. Os irá muy bien las láminas de cola de pescado o agar-agar, que es vegetal. Calentáis, disolvéis y rellenáis un poquito el bol. Ojo, porque luego tendremos que ponerles ingredientes. Tened en cuenta que nos va a solidificar y que luego habrá que ponerle un poquito de líquido y de producto para que se vea. Esperamos a que cuaje, se solidifique. Preparamos nuestra sopa y por favor dejarla enfriar un poquito porque si no se nos va a disolver la gelatina, no nos va a servir de nada. Disponemos los ingredientes en la parte superior y ponemos un poquito de caldo y ya lo tenemos perfecto para fotografiar. Pasamos a los utensilios. Aquellos son poquitos, pero os recomiendo que tengáis a mano a la hora de fotografiar, ¿vale? Son fáciles y seguro que los encontráis o ya los tenéis a mano, ¿sí? Primero de todos, para dar los últimos retoques o colocar microbrotes o algún detalle, son las pinzas de emplatar, ¿sí? Seguro, estoy segura que todos tenéis en vuestras cocinas. Más cositas que necesitaremos: pinceles, ¿sí? Pequeñitos, para poder dar brillo. También os recomiendo siempre tener un bol con un poquito de aceite. A última hora le daremos un brillo. Por ejemplo, imaginaos unas gambas en un arroz o un mejillón, ¿sí? Más cositas que os recomiendo que tengáis a mano: los bastoncillos estos de los oídos para limpiar alguna manchita. Recordad, y es súper importante, que la presentación de nuestros platos, el emplatado, la presentación sea muy limpia. Imaginaos que de repente el plato está lleno de manchas con dedos o gotas de aceites fuera de lugar. No quedaría bien la foto. Más cositas que podéis utilizar es una botellita, spray, un vaporizador, ¿sí? ¿Para qué? Aquí podéis poner agua o incluso aceite, aunque os recomiendo más agua. ¿Para qué? Para pulverizar sobre, por ejemplo, una ensalada, hortalizas o alguna fruta y darle ese toque de frescor. Más cositas, una jeringa, ¿sí? No hace falta aguja, ¿sí? ¿Para qué nos va a ir bien? Imaginaos que tenemos un plato y lo hemos salseado y nos hemos pasado con la salsa. ¿Volver a emplatar el plato? Sería una faena, tendríamos que volver a empezar, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos solucionarlo? Con la jeringuilla, ¿sí? La situamos y absorbemos el exceso de salsa. Luego acordaos de limpiar si nos ha caído alguna gotita. También os recomiendo que tengáis papel, ¿sí? Papel de cocina dobladito para ir limpiando alguna cosita. Y os recomiendo que siempre lo tengáis preparado en una mesita auxiliar o al lado cuando vayáis a realizar una fotografía de vuestros platos o una sesión. En base a todo lo que hemos visto antes y aprendido, vamos a poner todo en práctica. Vamos a realizar una fotografía desde el principio hasta el fin. Para ello tenemos el pastel de salmón, ¿sí? Ya hemos decidido perfectamente cuál va a ser el formato, el encuadre y la perspectiva, ¿sí? Optamos por una fotografía en vertical, vamos a hacer perspectiva cenital y vamos a jugar con componentes, con la salsa y con unos brotes. Es muy importante tener todo esto muy claro, os lo vuelvo a recordar, ¿sí? También es muy importante trabajar rápido. ¿Por qué? Porque los productos van perdiendo pues su color, su brillo, y recordad que queremos una foto que sea muy apetecible. Tenemos preparado un poquito de salsa, tenemos unas pinzas, hemos preparado unos bastoncillos por si es necesario limpiar, tenemos también papel y tenemos un pincel.
con este pincel le vamos a dar brillo a nuestro salmón para que luzca muy apetecible. Pasamos, cogemos la salsita con el pincel. Ojo, os vuelvo a recordar, no siempre es recomendable pintar con aceite, tan solo aquellos ingredientes que lo requieran. Si no, pintaremos, sobre todo cuando son hortalizas, vegetales, ensaladas, es recomendable que utilicéis agua en una botellita de spray. Muy bien, le hemos dado un poquito de brillo y pasaremos a colocar unos microbrotes para darle el punto final. Aseguraos que las hierbas estén tersas y frescas. Un truquillo, si ha pasado mucho tiempo y veis que están decayendo, es que las pongáis en agua y hielo y sobre todo después secarlas muy bien. ¿Sí? Tenemos colocado, nos va a dar color, nos va a dar también un poquito de altura. Finalmente pasaríamos con la misma salsita, podríamos dibujar un cordón o poner unos puntitos alrededor del plato. Muy bien, lo tenemos. Importante ahora, asegurarnos que el plato esté muy limpio. Nos ha caído aquí una gotita de aceite que no nos interesa. Cogemos el bastoncillo y lo limpiamos muy bien. Para quitar alguna huella o alguna mancha que se resiste, podéis utilizar también un poquito de alcohol blanco, tipo vodka o así. Nos quedarán los platos muy limpios. Tenemos nuestro plato perfectamente. Vamos con los complementos que nos van a acompañar en esta foto, en este lienzo en blanco. Vamos a poner un poquito de salsa. Lo tenemos en un bol y lo distribuiremos en la esquina superior. Acordaos la regla de jugar con las diagonales. Después, con las guías, veremos si lo hemos posicionado bien o no. En la esquina inferior también, y rompiendo un poquito y siguiendo la diagonal, colocaremos unos brotes tiernos que forman parte del plato. Y los colocamos en esta esquina. Es habitual en las fotografías gastronómicas siempre jugar con números impares. Es decir, todos aquellos ingredientes que nos acompañen en la composición fotográfica es para el ojo más armónico que sean números impares, como bien os he dicho, 3, 5, 7. Tenemos en cuenta la luz. La luz proviene del fondo, por lo que pondremos nuestro reflector en este lado de aquí para que nos rebote y nos ilumine quizá este lado de aquí del pastel de salmón que nos puede quedar en sombra. Como os he dicho, colocamos nuestro reflector justo en el lado opuesto de donde proviene la luz. Aseguraos que no nos va a salir en el encuadre. Cogemos nuestro móvil y limpiamos la lente. Es aconsejable que vayáis limpiando la lente de vez en cuando, ¿sí? Nos situamos delante, accionamos la cámara, vamos a mover esto un poquito, encuadramos y ahora es el momento de comprobar si todos los elementos están bien dispuestos, ¿sí? Bueno, este brote, por ejemplo, lo bajaría aquí un poquito porque han quedado como demasiado juntos. Vamos a introducir también otro elemento que es un tenedor. Con él también vamos a llamar a la acción, le vamos a preparar el plato a nuestro público objetivo para que le den ganas de cogerlo directamente y se coma este pastel. Tenemos el tenedor y lo podríamos situar, por ejemplo, o encima del plato o en esta esquina, rompiendo y creando una diagonal. Lo situamos arriba para asegurarnos con la regla de los tercios que todo está correctamente colocado. En este caso hemos situado el plato en medio, nuestro pastel también está en medio. En la parte superior y siguiendo la diagonal tenemos la salsa y el tenedor que quizá voy a mover un poquito más para crear más efecto diagonal. Tengo los brotes, no me acaban de gustar mucho porque estos dos de aquí arriba están muy juntos. Es hora de separarlos un poquito. Así, perfecto. Vuelvo a encuadrar, enfoco y disparo. Y ya tengo mi fotografía.
Recuerdo que podéis utilizar cualquiera de las tres perspectivas teniendo en cuenta qué es lo que vamos a fotografiar. Y no es necesario siempre utilizar bodegones, simplemente podéis fotografiar vuestro plato. También interesa darle importancia al producto y no tanto a los complementos o la vajilla que lo acompaña. Durante este curso hemos estado viendo diferentes contenidos y técnicas para que vosotros podáis realizar vuestras fotos gastronómicas para atraer a más público objetivo y rentabilizar así vuestro negocio. Pero, ¿qué más podéis o debéis fotografiar? Una de las cosas muy importantes que podéis fotografiar es la decoración de vuestro local, aquello que os hace especiales, que hará que el cliente os visite para probar vuestra comida. Otra cosa también súper importante es ir presentando poco a poco el personal, es decir, quién cocina, quién nos va a servir, quién nos va a tratar muy bien durante la experiencia que vamos a vivir en el restaurante. También podemos fotografiar y presentar a nuestros proveedores. Es interesante fotografiar y comunicar técnicas de cocina, es decir, si flameamos algún producto, si soasamos, si elaboramos alguna cosa al vapor o utilizamos un sifón para elaborar una espuma. Por cierto, es muy importante a la hora de tomar fotografías de nuestros platos planear bien la sesión, escoger cuándo tenemos la mejor luz en nuestro restaurante, planear perfectamente qué platos queremos fotografiar y prepararlo todo y disponerlo para sacar las mejores fotografías. Quizá pensamos que a la hora del pase podríamos fotografiar, pero quizá no lo podemos preparar como nos gustaría y no obtendremos la mejor luz y los mejores resultados. Recordad que una buena presentación es muy importante para obtener unas buenas fotografías. Otro de los puntos muy importantes que entran en juego a la hora de tomar una fotografía es la edición. Para poder editar nuestras fotos tenemos dos aplicaciones que son totalmente gratuitas. Una es ViscoCam y la otra es Snapseed. Personalmente os recomiendo esta última. Vais a tener muchas opciones para conseguir la foto perfecta. Para ver todas las funciones que podemos encontrar en esta aplicación para editar, vamos a realizar un ejemplo. Abrimos la aplicación para editar nuestras fotos, en este caso Snapseed. Seleccionamos y buscamos la foto que nos gusta más en nuestra galería. En la pantalla de inicio vamos a encontrar diferentes ajustes donde nos van a modificar la foto. Podéis clicar encima de cada uno de ellos para ver qué efectos surgen en la foto. Por ejemplo, si pulsamos en Pop, habéis visto que nos ha subido la saturación, nos ha variado las luces, etcétera, etcétera. También tenéis la opción de no utilizar estos filtros preestablecidos y vosotros mismos editar la foto. Para ello os tenéis que ir al menú de herramientas, en mejorar foto y aquí en el menú desplegable podemos tocar brillo, contraste, saturación, ambiente, toques de luz, sombras y calidez. Tenéis también la opción de ajustes automáticos si pulsáis en esta varita, pero a veces no funcionan los cambios que nos realiza la aplicación. Por lo tanto, podéis ver qué nos ha hecho y vosotros mismos ir variando. Por ejemplo, nos ha puesto un +12 en contraste. Quizá no queremos tanto, lo podríamos bajar y aplicarle, por ejemplo, un 5, porque ya nos interesa. Queremos en ambiente darle un poquito más de color cálido, pues lo accionamos. Una vez hemos editado la foto y ya nos parece bien, le damos a aceptar. Podríamos también en las mismas herramientas recortar la fotografía. Tenemos unas medidas preestablecidas o podemos poner el estilo libre para recortar en el tamaño que más nos interese. Ya lo tenemos. Si nos volvemos al menú de herramientas, podemos tocar también en la opción de detalles, le podemos dar más estructura y mejora de la nitidez. Otras cositas también interesantes que encontramos en este menú es el quitamanchas. Imaginaos que hemos puesto una gotita de aceite que no nos acaba de gustar. Pulsamos en quitamanchas, desaparece por arte de magia y nos va a clonar el fondo del plato. Otra herramienta muy interesante que podemos utilizar es el pincel. El pincel nos permite corregir luz y exposición, temperatura y saturación de una zona en concreto. Para ello accionamos el ojo para ver qué zona queremos modificar. Con el dedo marcamos y podemos variar
todos estos parámetros. Y por último podemos también corregir la perspectiva. Imaginaos que hemos tomado una foto y el plato se ve un poco caído, pues lo podemos inclinar verticalmente u horizontalmente hasta dar con la perspectiva correcta. Tenéis muchísimas más funciones en esta aplicación que os recomiendo que vayáis investigando hasta dar con la foto que más os gusta, aquella que queréis publicar en vuestras redes sociales. Ya tenemos nuestras fotos, nos hemos planificado una sesión, hemos fotografiado nuestros platos más representativos o los platos de nuestra nueva carta, los productos, nuestro personal y ahora, ¿qué hacemos con ellas? Las vamos a publicar en redes sociales. Estaréis de acuerdo conmigo que cada vez que queremos acudir a un nuevo restaurante porque nos lo han recomendado, porque hemos leído una reseña, primero de todo, ¿qué hacemos? Buscamos en internet y sobre todo en Instagram para ver cómo es la decoración y qué platos cocinan y qué es lo que podremos encontrar allí y qué experiencia vamos a vivir. Por eso es muy importante publicar nuestras fotografías. Tanto si tenéis un perfil ya creado como si no, os voy a dar unos consejos para mejorarlo o iniciarlo desde cero. Lo primero de todo a tener en cuenta es nuestro nombre de usuario. Tiene que coincidir con el nombre de nuestro negocio, el nombre del restaurante, del bar, de tu local, al fin y al cabo. Es muy importante también una buena foto de perfil, que sea representativa. Podéis utilizar o el logo de vuestro negocio o algún detalle de la decoración que sea significativo. Siempre todo muy acorde a lo que vais a comunicar en vuestra red social. En nuestro perfil también es muy importante que aparezca muy claro una descripción que sea corta e ingeniosa, que llame a nuestros nuevos clientes a visitarnos. También es importante que facilitéis la dirección, un número de contacto y vuestra página web. Pasamos al contenido que podemos publicar en Instagram. Por un lado podemos publicar fotos y por otro lado podemos publicar vídeos. En nuestras publicaciones siempre hay que seguir un estilo. También una combinación cromática que sea agradable a la vista, que cuando visiten nuestro perfil quieran quedarse a investigar mucho más, a conocernos más. Os recomiendo no saturar con fotos nuestro perfil. Es conveniente ir publicando periódicamente, goteo a goteo, que subir 5 fotografías de golpe. Muy importante también es el texto que va a acompañar a las fotografías que estamos publicando. Este texto tiene que ser ágil, fresco, que enganche a seguir leyendo. Sabéis perfectamente que cada vez somos más visuales y nos cuesta más leer. Y os preguntaréis, ¿para qué me sirve este curso que me ha dado Ana? Pues es muy sencillo, para que a través de unas imágenes bonitas y de calidad y una buena comunicación en redes sociales ampliéis vuestros clientes, que os vengan a visitar y aumentar así la rentabilidad de vuestro negocio.